Para mí, claro, los momentos de UEFA son importantes, los goles, la gente siempre me recuerda el de Olympiacos, algunos el de Auxerre, eh, pero es cierto que para mí, yo lo recuerdo a veces, más que un momento que los ha habido y muchos, y las victorias sobre el Madrid, en el Nou Camp, también me parece que empatamos un día, una jugada mía que mete de Leticia. Bueno, ha habido muchos momentos, sobre todo recordados contra los grandes. Yo hice un hat-trick aquí contra el Español. Bueno, hay momentos especiales, pero para mí lo más importante y lo que marcó mi carrera fue el cambiar la opinión de la afición respecto a mí. De una primera temporada en la que era criticado, en la que era criticado porque jugaba mal, es cierto, porque no estaba dando lo que se esperaba de mí, de un jugador internacional, de un jugador que en poco tiempo, me parece que hice 11 goles mi primer año en primera en el Sporting. Entonces, claro, vienes con una aureola, se apaga una cláusula y yo en ese primer año no respondía a las expectativas, quizás hasta el final. Entonces, para mí, haber cambiado la opinión de toda una grada, de toda una afición, porque yo algunas veces también cuando paso por ahí ve la gente y me dice, pensábamos que nos habían dado un tranque contigo. Y, y entonces, eso es para mí lo más importante y lo que da valor al cambio, a la carrera, porque ese momento no es fácil de vivir, no es fácil de superar. Y eso, bueno, pues para mí fue el momento más importante cuando cambié y después pasó a ser Clemente Cabrón, Felipe Selección. Entonces pasé de ser criticado a ser alabado y sobre todo a que pidiesen mi inscripción en las listas de la selección española. Vale, yo quería empezar por lo bonito, pero vamos a empezar por esas dificultades. Si no me equivoco, Javier Pérez tuvo una conversación con tu padre en la que le dice, tranquilo, que tu hijo triunfará en el Tenerife. Igual no se Sí, sí, esperaba todo esto, ¿eh? con mi madre, que en paz descanse, Sí. ella sí, como iban a todos los partidos fuera, pues entonces un día se lo dijo, le dijo, no, Javier, sácalo porque está sufriendo, porque tal, bueno, ya sabes cómo son las madres, sin saber yo nada, ¿eh? Y Javier le dijo, no, estése tranquila que su hijo va a acabar triunfando. Eso no es fácil, lo que dijo Javier. Ahora quizá en este momento en el que todo el mundo cambia, cuando no te va bien a la primera, ya buscas otro equipo donde se den las circunstancias para que te vaya bien. En ese momento, con mi juego, con ayuda de compañeros, con ayuda de entrenadores, cambiaron las circunstancias, no me cambié yo de sitio para cambiarlas y eso da muestra de, bueno, pues, de que él tenía una gran confianza en mí y que al final tuvo razón. Muchos compañeros de esa época, entre el 89 y el 91, sí que recuerdan que fue complicado a nivel mental, por así decirlo, para ti, que venías con eso ya lo has dicho, con un estatus, con un prestigio de primera y de repente ver que las cosas no salían bien, pues fue duro y tuvieron que hacer ahí un poco de apoyo moral, pero ¿cómo se pasa de casi estar en la rampa de salida a convertirse en un estandarte del club durante una década? Pues eso para mí fue, pues, yo siempre he tenido la idea o sea, yo en mi familia tuve un tío que era portero, había jugado en segunda en el Levante, había estado, y yo mi idea era triunfar en el fútbol. Entonces yo sabía que se podían circunstancias, pero nunca había vivido una circunstancia negativa. Yo todo me había ido más o menos de cara, aunque empecé abajo en tercera en el Astorga, pero a los sitios donde iba triunfando. Y llegué aquí y me encontré con una nueva realidad que no había vivido en toda mi carrera, ni de niño, ni amateur, ni profesional, que era encontrar la crítica periodística, la crítica de la afición. Y eso, bueno, pues ya te digo, yo soy una persona que, pero no solo ahora, yo cuando perdíamos, estuviese bien, estuviese mal, no salgo de casa, o sea, no salgo. Lo tenía que sufrir mi mujer en sus momentos, mi familia, y eso me costó porque para mí fue difícil, pero ya te digo, conté y sobre todo para mí hubo un momento en el que yo cambié mi visión, que fue cuando hubo un cambio de entrenador, me parece que se fue Miera y Solari, y en ese periodo estaba Ñito de entrenador y yo me lesioné en un entrenamiento. Y yo cuando me lesiono, viendo el fútbol desde arriba, viendo el fútbol desde la grada, desde tribuna,
cambió mi visión. Tú cuando estás abajo en el fútbol a veces no encuentras los espacios y no encuentras tu sitio y no sabes cómo moverte. Yo desde arriba lo veía y decía, no puede ser que yo haya jugado tan mal todo este tiempo. No puede ser, o sea, desde arriba tenía otra visión diferente de lo que pasó. Y cuando yo me recuperé, me fue dando entrada poco a poco el Indio y un día hago un gol, me parece que a la Real Sociedad en los últimos minutos, me hacen otro penalti, o sea, empiezo con pocos minutos, pero empiezo a tener importancia en el equipo. Y a partir de ahí ya supone un crecimiento para mí en lo futbolístico, porque después con el Indio Solari, a pesar de que lo echan y que no ganábamos mucho, yo me identificaba mucho con la forma de entrenar, era todo muy competitivo, me identificaba mucho con lo que hacíamos. Entonces, bueno, después ya la llegada de Jorge para mí ya fue, y de Ángel fue abrírseme todas las ventanas, abrírseme otra visión global del fútbol, de cómo jugar, de no tener miedo a nadie, de ir a presión y al contrario, de ser agresivo. Entonces, todas esas cosas surgen para mí desde que me lesiono. A veces las lesiones uno lo ve como algo malo, que es normal, pero a mí en ese momento me sirvieron como para tener otra visión y otra perspectiva que no tenía desde abajo. Ha hablado de Valdano y Capa. ¿Qué le aportaron a un Tenerife que estaba al borde del abismo? Y en concreto a Felipe Miñambres, ¿qué le aportaron esa dupla? Para mí fue todo, o sea, fue un cambio total, un cambio de vivir como un pequeño, a pesar de ser pequeño en primera división, y de sentirlo, porque al final lo acabas sintiendo, a no tener miedo a ir a ningún sitio, a ningún campo y contra ningún rival, a afrontar los partidos igual jugados contra el Racing de Santander que contra el Real Madrid aquí en el estadio, contra el Barça, que en ese primer año, en esos primeros 8 partidos nos tocó. Entonces, nosotros además teníamos jugadores de talento y eso nos abrió. Hay un libro que el otro día cuando estuvo aquí Jorge la última vez, a ver si lo vuelvo a conseguir y lo regalo por ahí porque son esos primeros meses que estuvieron aquí y habla un poco de eso. Y para mí significó abrirme a un nuevo espacio, un nuevo mundo en el sentido de la confianza interior. Te la transmiten ellos y a mí, yo siempre digo que a mí me hicieron creer que era mejor de lo que era. Era un buen jugador, pero eso me dio libertad para hacer muchísimas más cosas de las que quizá haces cuando estás encorsetado, cuando tienes miedo al error por si te hacen una contra, cuando tienes miedo a expresarte, sobre todo a los jugadores de talento como yo era, el expresar lo que uno siente en el campo.